Buenas noches. Bueno, yo creo que vamos a dar inicio. Entonces, perdón. Bueno, muy buenas noches para todos. Nuevamente nos vamos a presentar para las personas que tal vez no tuvieron la oportunidad de estar hace 8 días. Nuestro tema principal es la parálisis cerebral y nosotros comenzamos a realizar diferentes tipos de temas, a desarrollarlos desde hace 8 días. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante también, que es cómo darle la bienvenida a un bebé con parálisis cerebral. Bueno, me presento, mi nombre es Andrea Oviedo, yo soy neuropsicóloga clínica, soy psicóloga y neuropsicóloga clínica. Y aquí a mi lado tengo a la doctora Yolanda Coy. Buenas noches. Yo soy médica, soy especialista en salud familiar, tengo máster en gerontología, máster en cuidados paliativos, soy mamá de un niño con parálisis cerebral, soy su cuidadora y por esa razón estamos acá con la doctora Andreita para compartir algunos puntos especiales de los niños con parálisis cerebral. Sí, bueno, doctora, entonces hoy vamos a revisar 3 temas, digamos 3 ítems principales, los cuales van a ser el rol de la familia recibiendo a un bebé con parálisis cerebral, el duelo que tenemos que atravesar y la nutrición, que es fundamental, que nutrición es fundamental para este tipo de situaciones y de niños con esta condición. Entonces vamos a comenzar, vamos a hablar un poquito del rol de la familia cuando se recibe un niño con esta condición. Cuéntanos. Bueno, sí. Habíamos hablado, ¿se acuerdan que había 3 causas básicas por las cuales existía la parálisis cerebral? Algunas de esas causas, como son cuando ya el niño nació, nosotros no estábamos enterados que iba a suceder esto. Por eso ahorita la doctora Andreita les va a hablar de ese duelo porque son situaciones inesperadas y eso genera un cambio emocional muy brusco, ¿no? Entonces, cuando ya sabemos que nuestro niño tiene ese diagnóstico de parálisis cerebral, vamos a tener que hacer unas adecuaciones a nivel de la casa, porque ellos tienen muchos riesgos, son niños más vulnerables, como tienen trastornos de la motilidad, entonces ellos pueden tener accidentes, caídas, etcétera, tema del cual vamos a hablar en otra ocasión. Es importante lo siguiente, la familia tiene que estar en torno al niño. Tiene que apoyar a la mamá y al papá y a los hermanitos del niño. Yo quiero comentarles unas cosas que suceden muy frecuentemente en nuestros países. Yo iba a decir en los países en desarrollo, pero en realidad en todos los países es la misma situación. Cuando uno está ante un niño con parálisis cerebral, en algunos hogares lo que hacen es esconderlos. Al papá, a la mamá, les da pena que sepa que el niño tiene estas características. En los pueblos donde nosotros tenemos, por ejemplo, la finca, yo me hablaba mucho con la esposa del alcalde, que ellos fueron pacientes míos en alguna época, y ellos hablaban que en las veredas cercanas tenían a los niños con parálisis cerebral amarrados, como si fuera una mascota. Claro que es que aquí ni siquiera uno trata así a una mascota, les tiraban literalmente la comida. Entonces, eso no es así. Estamos hablando de seres humanos y además de hijos de nosotros. Entonces, ¿se acuerdan que les dijimos que lo primero que hay que tener es un gran amor con ellos? Esa tiene que ser una recepción, una cálida recepción, ¿correcto? Es importante que ustedes sepan lo siguiente, como ellos no se pueden valer por sí solitos, debemos dormir con ellos en el cuarto. La idea es dormir con una cunita pegada a la mamá, a la cama de la mamá, y que sea una cunita que tenga las paredes transparentes y que lo acomodemos en posición boca arriba. Nosotros llamamos en decúbito supino, o sea, boca arriba. Cuando nosotros permitimos que el niño esté boca abajo, tenemos un riesgo terrible de una muerte súbita.
Entonces, eso lo dice en un trabajo muy bonito que ganó un reconocimiento muy especial. Una compañera amiga mía, ella es doctora en salud pública, la doctora María Luisa Latorre. Ella mereció un reconocimiento por este trabajo de la muerte súbita o la muerte en cuna, y esto va para tanto para los niños especiales como para los niños común y corriente. Entonces nunca dejarlos boca abajo, y el colchoncito que nunca esté totalmente horizontal. Le vamos a hacer un poquito de elevación en la cabecera, ¿correcto? De tal manera que el nene pueda dormir boca arriba. Y hay que estarlo mirando, hay que ver que el niño esté respirando. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo que yo andaba con mi mano metida en la cunita del niño. Aunque entre otras les voy a contar las cosas que no se deben hacer, pero yo las hice y me fue bien, menos mal. Yo sí dormía con él. Él era tan pequeñito, ¿se acuerdan que yo les dije que él era prematurito? Y la mayoría de los niños son prematuritos, la mayoría de los niños que tienen parálisis cerebral son prematuritos. Ellos son muy pequeñitos, entonces yo lo acostaba en la almohada y al lado mío, entonces yo lo tenía todo el tiempo, yo sabía que él estaba respirando. Acuérdense que los niños pequeñitos pueden hacer apneas en el sueño, pero si ellos tienen a su papá o a su mamá respirando, su sistema nervioso central, su cerebro, su cerebrito, vuelve y arranca la respiración. Si él no tuviera ese estímulo, no arranca y ellos se podrían morir. Entonces nunca dejen solo a un niño acostadito. Ellos tienen además un riesgo terrible de broncoaspiración. Los niños, que ahorita vamos a hablar más un adelantico de la nutrición, la mayoría de los niños tienen unos reflujos gastroesofágicos bien severos. Entonces, en el momento en que nosotros los acostamos horizontales, los niños pueden regurgitar y se pueden morir. Precisamente cuando Camilito era muy bebecito, 2 o 3 compañeritos de él murieron en la noche. Entonces a mí eso me daba un pánico terrible. Por eso hice algo que no se debe hacer, que me va a regañar mi amiga María Luisa, porque uno no debe dormir con los niños de esa manera, pero a mí me fue bien. Pero de todos modos es importante que sepan eso. Entonces hay que condicionar la casa, ¿cierto? Entonces tenerle su cunita especial, que sea transparente las paredes, que tengan varios cojincitos para que el niño no se vaya a golpear, y estar tratando de cambiarlo de posición por lo menos cada hora, ¿correcto? Después vamos a conseguirles los corralitos, que también deben ser de paredes transparentes y de muchos cojincitos para que ellos no se vayan a golpear. Bueno, entonces es interesante que nosotros sepamos eso. Ahora, la mayoría de niños no va a caminar, pero eso no quiere decir que nosotros no le tengamos algunas ayudas especiales. Hay unos caminadores especiales para ellos. Y de una vez les voy a aclarar, ya, de todos para los niños regulares, ¿no? Esos caminadores no son recomendables, porque los caminadores estos normales, que entre otras, eso es como para una ayuda de la mamá, porque uno llega y los deja y uno, qué caramba, el niño máximo se da, exacto, máximo se da contra la pared, pero no pasó nada. Como tiene la Sí, ayudita, pero en una de esas a mí sí se me cayó mi otro niño, Jorgito, si me estás viendo. Yo lo tenía en la caminadora esa, y él bajó una gradita de la sala y él se cayó. Pero entonces hay unos caminadores especiales para los niños con parálisis cerebral, y esos hay que tenerlos si el niño tiene buen pronóstico de marcha. De lo contrario, simplemente los vamos a tener en sus sillas especiales. Ellos tienen sus sillitas automáticas, algunos, o unas sillas de ruedas especiales que tienen todo el aditamento para que la espaldita, para la caderita, para los miembros inferiores, todo esté debidamente sincronizado y ellos puedan estar en sus actividades y en sus cositas todo el tiempo. Entonces, eso a grandes rasgos, digamos, son las cosas que debemos tener en la casa, cosas especiales en la casa. Ahorita hablamos de la familia. Sí, de una vez, digamos que, bueno, antes de continuar, queremos darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por escucharnos. Queremos nuevamente comentarles que esto es
para todos, para el conocimiento de todos, tenemos que aprender. Bueno, antes de continuar también quería recordarte, doctora, que Guillermo nos hizo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre motilidad y motricidad? La motricidad se refiere ya al movimiento corporal total. La motilidad se refería de pronto más a las extremidades, o sea, es un poquito más específica, pero digamos la motricidad es el compendio total, o sea, la palabra para que tú hables de movilidad es motricidad. Y movilidad ya sería un poquito más específica, ya refiriéndonos de pronto a las extremidades o básicamente a eso. Ok. Bueno, acá Erika Campo hace otra pregunta. Dice, hola, buenas noches, doctora Andrea. Bueno, doctora, que mi hijo nació prematuro y ahora tiene 3 añitos y no habla, solo grita y gaguea. Decía mamá y papá y no volvió a hablar. Dice y. Bueno, ya también me ayudas con tu experiencia, pero yo lo único que te puedo decir actualmente es que si tu niño ya tiene 3 añitos, es probable que sí esté un poquito en retraso con el lenguaje. Sin embargo, toca hacer una evaluación para estar muy seguras de lo que se está hablando. No puedo decirte en este caso si se trata o no se trata de, digamos, de una parálisis cerebral como tal, pero valdría la pena que lo hicieras evaluar. En este caso podrías ir a un fonoaudiólogo, que es el experto en el lenguaje, o un neuropsicólogo que también te podría ayudar. Pero tú qué piensas, tú que ya tuviste a tu niño habló temprano, habló tarde, Él habló tarde, les voy a recordar porque de pronto tú no estabas en en el la charla pasado. pasada. Ujú. Mm, los niños con parálisis cerebral pueden tener sí o no algún trastorno cognitivo. Y eso lo va dando pues el El tamaño, tiempo. digámoslo así, de la lesión, en fin. Lo que sí es importante es que en la medida que nosotros los podemos ayudar, lo vamos a hacer, obviamente, sin irnos a lo que nosotros llamamos en medicina encarnizamiento terapéutico, que es ya botarles y botarles terapias y cosas y, Sobreestimulación. Ujú. exacto, sobreestimulación, gracias, Sí. y llevarlos ya a extremos. Claro que sí nos vamos a preocupar, ¿cierto? Porque simplemente lo que le vamos a brindar es lo mejor al niño o a la niña. Entonces es adecuado lo que dice la doctora Andreita para estar seguros en el caso de tu nené, qué es lo que está pasando. Hay que hacerle una valoración desde el punto de vista neuropsicológico. Hay una cantidad de pruebas. Ellos nos van a ayudar mucho. Claro que también está la fonoaudióloga, Digamos que lo que podría hacer es una valoración integral, ¿no? integral, exactamente. Entonces, neurología, pediátrica, el pediatra, el neuropsicólogo, el terapeuta ocupacional, el Exacto, fonoaudiólogo, exacto. un equipo. Y Ujú. ahí, entonces ellos van a dictaminarte qué es lo que exactamente tiene tu nené. Y si se puede manejar, porque hay cosas que no se van a poder manejar, pero sí las vamos a aprender a llevar adelante, ¿cierto? No angustiarnos, porque la idea no es angustiarnos, la idea es que con lo que tenemos seamos felices y hagamos felices al niño. Entonces, tú vas, haces la valoración integral completa, absolutamente completa, porque al niño hay que tomarle absolutamente de todo, o sea, el neuropediatra seguramente le va a indicar una resonancia magnética cerebral, las pruebas de electrofisiología, los neurofisiólogos hacen también sus pruebas especiales. Entonces simplemente es llegar a un diagnóstico y arrancar con ese diagnóstico y hacer todo lo mejor posible para tu nené. Sí. Nuevamente buenas noches a todos. Veo que se conectan bastante. Entonces, muy buenas noches. Muchas gracias por continuar con nosotros. Pueden hacernos las preguntas, acá las estamos leyendo y las iremos respondiendo. Volviendo acá a lo que estábamos hablando, ya habíamos, cuando antes de conectarnos estábamos hablando de que era importante aclararles a las personas que nos están viendo que esto es un estresor en la familia, ¿no? Esta es una situación estresora y que depende del grado de disposición que se tenga en familia. Cuéntanos un poquito de eso y ya entramos a de pronto a hablar de duelo. Perfecto. La familia, ¿se acuerdan que habíamos dicho la vez pasada
que nosotros en salud familiar la consideramos como si fuera un solo ente, o sea, la familia para nosotros es un paciente, ¿cierto? Donde está papá, mamá, hermanos. Cada uno juega un rol, ¿cierto? El papá tiene un rol, la mamá tiene otro rol, los hermanos tienen otro rol. La familia se puede valorar su funcionalidad con una herramienta que usamos nosotros que se llama APGAR, igual que el APGAR de los nenés, que evalúa cómo va a ser el pronóstico desde el punto de vista neurológico y circulatorio y respiratorio de un nené. Nosotros evaluamos cómo va a ser esa familia funcionalmente hablando con el niño que tiene parálisis cerebral. Entonces, si hablamos que este APGAR nos va a hablar de todo el afecto de la familia, de los recursos de la familia, y ahí no hablamos solamente de recursos financieros, sino del apoyo emocional que tiene la familia. Hablamos de digamos, la correlación que tiene cada uno en sus roles. Entonces yo les voy a contar desde el punto de vista, mi APGAR fue fantástico, a Dios gracias. Les voy a contar lo siguiente. Cuando llega este niño especial al hogar, lo primero que pasa es que papá y mamá tienen una serie de inconvenientes y la mayoría de casos se separan. Yo tengo millones de casos porque yo entré a Camilito a un sitio especial donde siempre tenía que ir la mamá o el acudiente con el niño y yo encontraba que iban solo mamás. Entonces yo me preguntaba, ¿qué pasa con los papás? O sea, el papá no era que estuviera trabajando, el papá se había divorciado de la señora y el duelo de esa señora, ahorita la doctora Andreita les va a decir, es todavía peor, porque si la mamá tiene ese apoyo de ese papá y el papá se va, por favor, ¿no? Entonces es importante eso. El rol es de abrazarlos con todo el amor, como les digo a los niños, y de proporcionarles lo mejor que esté a nuestro alcance para ellos. Yo me acuerdo incluso que nosotros éramos felices sacando a Camilito a la calle. Acuérdense, la gente los esconde, no quiere que los mire. Yo me acuerdo a Jorgito, si me están mirando, mi amor. Jorgito es el hermano mayor, él es médico ahorita, y Jorgito es el ángel de Camilito. Es el ángel de Camilito. Yo me acuerdo que él llevaba a los niños, a los amiguitos de él, del colegio, a la casa, y lo primero que hacían es, ustedes entran aquí si juegan con mi hermano. Y hoy en día tenemos una red de apoyo, pero absolutamente gigante. Entonces, eso es lo que quiero decirles, abrazar con mucho amor a estos niños. Ese es el rol de la familia y proporcionarles lo máximo posible sin irnos, como les decía, a ya sobreestimularlos y hacer cosas pues que no van a funcionar. Bueno, gracias. Antes de continuar, Guillermo nos hace una pregunta y es que él dice que cuando hablamos de tener que hacer una valoración integral, él refiere que debe ser costosa, hacerlo de manera particular, digamos. Que si acá en Colombia las EPS cubren estas valoraciones. Sí, esto es maravilloso. Y les voy a contar de nuevo, ¿no? Hoy en día, así, les voy a decir una cosita antes de, la gente aquí habla muy mal de la ley 100, que eso acabó con todo el mundo, que no sé qué, no señor. La ley 100 precisamente lo que permitió es que hubiera la salud absolutamente para todos. Es más, con los niños especiales, ellos tienen, esto es una población especial, ¿cierto? Ellos, lo que quiere decir es que la EPS o el Plan Obligatorio de Salud cubre absolutamente todo lo que quieran con los niños. Lo que pasa es que hay que saber pedir, ¿cierto? Entonces a veces uno lo que hace es que se va es con el pediatra y resulta que el pediatra no se dio cuenta que se podía hacer tal cosa, tal otro. Entonces aquí hay un médico que debe ser el médico de familia o el médico de cabecera. Sí, claro, empezamos con el pediatra obviamente, pero son pediatras que hoy en día ellos ya están capacitados, debidamente capacitados, para ir remitiendo al niño a las diferentes especialidades. O sea, esto todo está cubierto. Cuando no cubren por alguna razón, porque aquí de todos hay EPS de EPS, que entre otras hay que aprenderlas a manejar, porque ellas dan todo.
Entonces se pide lo que se llama la tutela integral. Cuando ustedes vean que la EPS no les está parando bolas a los niños, piden la tutela integral. Ellos evalúan al niño, ellos le hacen una escala especial que se llama de Bartel o Bartel, que quiere decir el grado de dependencia o discapacidad que tiene el niño. Porque hay niños que no necesitan mayor cosa, hay otros que sí necesitan absolutamente todo. Ellos, dependiendo del caso, hasta tienen enfermeros a cargo de los niños. Ellos dan los pañales. A mí me están dando los pañales de Camilito. Entonces simplemente es saber pedir, pero sí les quiero decir que en nuestro país, porque por ejemplo Guillermo, como tú estás en Estados Unidos, yo no sé, a mí me parece que allá no hay este sistema integral, allá es muy costoso y menos les van a dar los implementos tipo pañales y eso. O sea, yo sé que allá sí sale muy costoso, pero aquí sí contamos con unos planes especiales y obligatorios que les dan a los niños absolutamente todo. Ok, muchas gracias. Bueno, espero que les haya servido el dato porque pues es importante, ¿no? Tú lo que dices es verdad. Realmente hay EPS de EPS, pero lo importante es de pronto estar em, datados de lo que se puede, lo que no se puede y con quién, sobre todo, porque muchas veces los que nos ponen las barreras ni siquiera es la EPS realmente, sino mandos medios, por así decirlo. Entonces, como que se instruyan más. Y es más esto. Acá dice, buenas noches, doctoras. Una pregunta. Una persona que tiene parálisis cerebral y le afectó la motricidad, ¿a qué tipo de psiquiatra puede asistir? Perdón, para el control de los movimientos, ¿qué rama de la psiquiatría mm, puede asistir para el control de movimientos? ¿Qué rama de la psiquiatría se especializa en los movimientos? Bueno, dale tú No, si pero quieres. Bueno, no, realmente no, yo creo que estás un poquito equivocada en el término, tal vez no quieres decir psiquiatra, el psiquiatra es, bueno, un especialista en trastornos mentales, digámoslo así, como pues como la depresión, como la ansiedad, trastornos bipolares, bueno, entre otro tipo de trastornos más mentales. Yo creo que tú quieres decir otro tipo de profesional. Y si estás hablando del profesional de movilidad, podrías llevar a tu niño o al niño a un fisioterapeuta física. y a un fisiatra, que es el fisiatra es el médico especialista en personitas con condiciones, con daños, digamos, a nivel motriz y estas cosas. Y ya el fisioterapeuta, si necesitas que esa persona tenga una estimulación ya a nivel de miembros, digamos, y estas cosas. Pero no es psiquiatra, de pronto estás un poquito equivocada con el término. Eh, Te puedo apoyar un poquito más. Mira, para el niño vas a iniciar con el neurólogo, el neuropediatra. El neuropediatra te va a referir al fisiatra, que es el médico especialista en movimientos. Y el fisiatra obviamente va a hacer toda una cantidad de estudios especiales y todo, porque después seguramente te van a remitir al ortopedista. Hay ortopedistas infantiles que trabajan divinamente bien todo este tipo de situaciones. Aquí están muchísimos para hablarte, todos tienen ya aquí los laboratorios de marcha y una cantidad de tecnologías absolutamente maravillosas. Entonces solamente es que tú inicies con tu neuropediatra, con el fisiatra y con el ortopedista, ¿correcto? Entonces ellos te van guiando de todas las cosas que pueden hacer con tu niño. Quería hacerte aquí a saludar a William. William es el enfermero de mi niño. Muchas gracias, William, por todo lo que haces por mi Camilito. Qué bonito. Bueno, se me escapó lo que él te iba a decir completando lo tuyo, pero eh, tú estabas hablando de que actualmente en Colombia contamos con algunos equipos que están muy avanzados para el tema de la movilidad. Por ejemplo, en la Clínica de la Sabana cuentan con uno, se me olvida en este momento, ¿verdad?, el nombre del robot, pero solo hay 8 en el mundo y en Colombia lo tiene la Clínica de la Sabana. Entonces, este tipo de tecnología hay que realmente aprovecharlo. Es como un dato curioso que allí está este tipo de robot. Entonces, es buenísimo. Acá Guillermo nos dice, ¿cuáles son los mayores retos a nivel
motil o móvil y emocional de un niño con parálisis cerebral. Antes de eso, Guillermo, quiero contarte una cosa. Mira que yo pensaba, yo tuve que ir a psicólogo, yo como mamá, y también Camito después fue, pero fui primero yo. Entonces yo decía que, ay, qué cosa tan terrible, mi niño va a ser triste, mi niño, no, esto va a ser terrible, una depresión terrible. Y resulta que la psiquiatra, bueno, pues, estoy hablando de psiquiatra, ¿no? Bueno, ella dijo, Psicólogo, dijiste. de psicóloga y psiquiatra, ella dijo, no, es que los niños con parálisis cerebral son felices, porque ellos nacieron así, ellos no están entendiendo que debían o no debían caminar, o debían moverse o no debían moverse, no, ellos son felices. Entonces, partiendo de ese punto, que ellos son felices, pues no pasa nada. Entonces simplemente es que si ellos tienen mucho trastorno cognitivo, pues lo vamos a manejar. Y si ellos tienen el trastorno motriz grandísimo, pues igual se va a manejar. En cuanto al trastorno cognitivo, pues hay niños que simplemente van a tener trastornos de aprendizaje y algunos van a requerir la valoración de un neurólogo cognitivo y de un El neuropsicólogo. neuropsicólogo para recomendarles qué tipo de educación pueden tener. Algunos necesitan educación especial, otros pueden ir a un colegio regular común y corriente, ¿no? Y hay que hacerlo, o sea, hay que estimularlos hasta que ellos den, sin, acuérdense, sin exagerar. Y en cuanto a la motilidad, los niños, dependiendo del grado de compromiso que tienen, ¿se acuerda que hablamos de la sustancia blanca, que ella es la que está llena de terminaciones nerviosas y que eso es lo que da o no el problema motor de los niños? Entonces, en ese caso, los niños a veces simplemente tienen lesión de las dos piernitas, a veces de una sola piernita, a veces de tres miembros, o sea, un bracito y las dos Una piernita. piernitas, otro los dos bracitos y las dos piernitas. Teóricamente Cami tenía, dizque el diagnóstico era con una cuadriparesia espástica, eso quiere decir que los cuatro miembros estaban alterados y resulta que él mueve perfectamente bien sus bracitos. Entonces, simplemente es llegar al diagnóstico sí exacto para saber uno qué es lo que puede hacer con el niño. Ujú. Volviendo al tema de lo emocional, uno de los mayores retos, digamos, ya devolviéndome lo que dijiste, dependiendo si tienen o no una alteración cognitiva, los principales son falta de regulación emocional, que es lo que hace que en muchas ocasiones estos niños tengan pataletas, pero sobre todo cuando son muy niños, estoy hablando de la infancia, digamos, entonces tengan más pataletas de lo normal, sean como mucho más caprichosos, pero esto tiene de fondo muchas cosas, eso también depende de cómo los están criando, porque a este tipo de personas hay que tratarlos normal, como una persona totalmente normal. Entonces, más la regulación emocional, lo que se le ve a veces alterada a estas personas con estas condiciones. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito de duelo entre las dos. Entonces, a mí me gustaría comenzar diciendo que depende del, o sea, el adecuado duelo depende mucho del grado de disposición de la familia y de la resiliencia que estábamos hablando hace 8 días, de la capacidad que tengamos todos de sacar algo positivo de una situación negativa, por así decirlo. Entonces, pues voy a recordarles un poco a todos las etapas del duelo rápidamente. Entonces, actualmente el duelo cuenta con 6 etapas principales. La primera, que en tu estudio se podría llamar shock, en psicología básicamente lo vamos a llamar un desajuste, que es cuando te pasó, te enteraste de una noticia, en este caso tu niño va a venir con unas condiciones especiales. Entonces esto lo que causa en la persona es un desajuste. Recordemos que todos tenemos unas áreas de ajuste, prácticamente son unas 8 aproximadamente, estamos hablando de salud, de familia, de religión, de ocio, bueno, entre otras. Y estas áreas es como, hagan de cuenta que hay un autor que nos habla como si fuera una cometa y que todos tenemos que tener esa cometa estable, ¿no? Volando. Cuando nosotros tenemos una noticia inesperada y entramos, digamos, en ese desajuste, es como si se partiera un palito de esa cometa y empezamos a planear, pero como a caer en un vacío. Esa es la primera etapa.
Es normal, lo que yo quiero decirle a las personas que me están escuchando es que es totalmente normal. Cada una de las etapas que yo voy a nombrar es totalmente normal, es un duelo, hay que vivirlo, hay que aceptarlo, hay que sentirlo. No, digamos que la primera recomendación es evitarlo. No hay que evitarlo, jamás, hay que sentirlo, hay que permitirse darse ese espacio para cada una de estas etapas. Después llega la negación. Y yo creo que no solo en personas que tengan un niño con esta condición, yo creo que esto abarca todos los temas cuando hay un duelo. Entonces llega la etapa de negación, lo de esto no me puede estar pasando a mí. Entonces tú nos has contado varias historias en el video anterior, digamos, de mamitas que dicen es que esto no me puede estar pasando a mí, esto no es para mí. Y bueno, todo el tiempo es un no y no, y su papá y su mamá, y tal vez esto no solo alcance a tomar papá y mamá y hermanos, sino también a la familia extensa. Entonces es como si fuera una situación terrible donde no sé, no me lo merezco y no hay que, la verdad, verlo de esa manera. El siguiente es la ira. Entonces empezamos a tener reacciones ya de mal genio, que es donde viene la etapa que se divorcian las parejas, que se echan la culpa el uno al otro. Entonces fuiste tú porque no te cuidaste, no fuiste tú porque bebiste, y pues realmente este tipo de condiciones no tienen nada que ver, ya lo vimos sí. hace 8 días. No hay un culpable en este tipo de discapacidad, no hay un culpable. Y entonces es uno de los principales aspectos que quería tocar, no hay culpables. Entonces, el que sigue es la negociación. Entonces las personas usualmente empiezan a, bueno, ya a empezar a verle, no todo es malo, no todo es negativo, ya empiezas a tener esa capacidad de empezar a ver un panorama un poco más abierto, un poco más positivo. Luego ya viene la depresión, que es, haz de cuenta que la curva va ascendiendo, entonces uno cree que va a salir ya y hay una pequeña recaída que es la depresión. Cuando yo hablo de esta depresión no estoy hablando de la depresión como enfermedad, sino como una tristeza constante, pero de la cual se puede salir. Entonces es una tristeza, es como una decepción de pronto, como esa sensación de porque a mí, pero ya no negación, sino tristeza más que todo. Y por último llega ya por fin la aceptación. Entonces hay que atravesar cada una de estas etapas, hay que permitirse darse tiempo y hay que sobre todo vivirlas en conjunto, tanto en conjunto como personal, ¿no? Eso es un consejo. Hay que vivirlos de manera personal, cada quien tiene su ritmo, su tiempo, pero a la vez, si tenemos una red de apoyo, vamos a poder sobrellevar esta situación mucho mejor. Bueno, a mí me gustaría hablarles un poco de señales que estamos haciendo un duelo inadecuado. Sobre todo, estas van a ser específicamente cuando llega un niño a nuestra casa, como nuestro tema lo decía el título, cuando recibimos un bebé con parálisis cerebral. Entonces, ¿cómo saber que estamos haciendo un duelo mal? Entonces hay unas señales. Uno es un excesivo apego hacia el niño. Excesivo apego, hablo de ese miedo a que le pase algo, pero excesivo, que ya es patológico, que es de pronto ya es disfuncional. Entonces es ese miedo a perderlo, ese miedo a morir. Eh, las etapas del duelo. Sí, Sí, Guillermo, pues Guillermo, ¿tú te refieres a las etapas del duelo? Con tu pregunta que dice, ¿estas etapas son recurrentes? bueno, mientras me responde y nos responde, bueno, vuelvo y saludo a todas las personas que se están conectando, que chévere poderlas tener con nosotros. Entonces, el exceso de apego. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? El exceso de apego de las personas hacia un niño. Sí, el apego es dañino tanto para el niño como para ustedes, porque esto lo que genera es sufrimiento. El apegarse no deja despegar. Acuérdense que nosotros tenemos que permitir que cada persona tenga su propio espacio, ¿cierto? Entonces, cuando existe un apego muy grande, muy grave, no lo dejamos ser, ¿correcto? No lo dejamos estar. Entonces, la idea es que no hagamos eso.
Simplemente el amor, acuérdense cómo es la definición de amor, de todos modos en algún momento el amor no se apega, porque eso hace daño y en el momento en que pase algo, es terrible. Entonces, por eso la doctora Andreita les está diciendo que esto ya se volvería un duelo patológico y eso no queremos que pase. Desadaptativo. Exacto. Y ya en ese momento ya nos toca acudir a un psiquiatra para que nos ayude a salir de esto y a profesionales como la neuropsicología. De lo contrario, no salimos de eso. Y es feo, es malo. Otras señales importantes antes de entrar, voy a hacer esta parte rapidita porque la nutrición es muy importante y ya vamos un poco avanzados. Entonces, la sobreprotección es otra señal, como que va de la mano a la anterior, la sobreprotección. También el trato negligente o el abandono hacia los chiquitos. Entonces hay mamitas que lo dejan, que se van, que no se hacen cargo del niño. Entonces lo que estábamos hablando antes de conectarnos, hay mamás que, bueno, tienen de pronto una buena economía, entonces se lo pasan dejando en terapias todo el día con tal de no verlo. Más que por ayudarlo, es por evitar tener el contacto continuo con el niño. Hay otro que es el pobre o nula participación de mamitas o papitos, porque ambos tienen que estar realmente de los dos en la participación en un proceso de rehabilitación. Yo le contaba a la doctora que muchas veces me ha pasado que nosotros en terapia, en sesión, a veces hacemos, digamos, sesiones o actividades donde es demasiado importante el contacto de todos los papás, los hermanos, y ni siquiera contamos con uno de los papás, solo nos lo mandan con un enfermero. Que le contaba a la doctora, no es lo mismo, porque aunque haya, obvio, va a haber un sentimiento, pues porque son seres humanos, igual para él el paciente es un trabajo. Entonces, no va a haber esa afinidad, ese amor con el que los padres pues ven a sus hijos. Entonces es importante. Otra señal de un duelo inadecuado es el abandono frente a sí mismo. También te contaba yo que hay mamás que lo dejan todo por su hijo, entonces dejan a un lado a sus otros hijos, dejan a un lado a, a su propio trabajo, dejan a un lado su desarrollo como persona, bien sea como mujer, como hombre. Recordemos que uno se hace no solo como profesional, sino como mujer, como madre, como hijo. Sí, tenemos diferentes roles en la vida y estas mamás o papás dejan esos roles a un lado por dedicarse al niño y eso es una mala señal. Digamos que también es importante hablar un poquito de qué depende que tomemos o no un duelo adecuado. Entonces, ¿de qué depende? De características que hayan tenido los padres que van a tener un bebecito. Entonces, características previas, digamos, la personalidad y el carácter de esta persona. Recordemos que son 50 y 50, con uno se nace, el otro se hace. Antecedentes personales, cómo hemos abordado otros temas también demasiado importantes en el pasado. Esto nos va a dar una predicción de cómo podemos abordar un tema difícil en nuestra vida. Otro, para terminar, por ejemplo, son las expectativas que tienen las mamás frente al niño que llega, porque como no saben que viene de pronto de una manera diferente a lo que se imaginan, entonces estas expectativas pueden predecir cómo va a tomar esta persona el duelo. Y una excelente red de apoyo. La red de apoyo no solo es mamá y papá, vuelvo y digo, mamá, papá y hermanos. La red de apoyo también es familia extensa, gente, digamos, amigos cercanos, que puedan hacer esa red para ayudarnos y poder sobrellevar este tipo de situaciones complicadas, porque no dejamos de decir que igual es una situación complicada. Por ahora, estos son los ítems que quería hablar con ustedes. Me parece importante ya para empezar los últimos 10 minuticos. Ajá, cuéntanos. Que quiero agregar el final del tema del duelo, que el duelo está diseñado, digámoslo así, para saber que todo va a estar bien. Si ustedes logran hacer el duelo adecuadamente, y esto también de una vez para Stephanie,
que pregunta que su niño, cómo se maneja el duelo de la muerte de un niño, de un hijito. Entonces, para eso están esas etapas y hay que hacerlas todas, hay que hacerlas todas. Eso no es que uno coja una libreta y voy a hacer tal cosa, no, eso la mente es la que está haciendo eso, ella hace eso automáticamente, no se preocupen, eso es así. Pero uno mismo se está dando cuenta, como ya dijo la doctora Andreita, en qué momentos uno dice, no, ya, esto ya me está dando como una cosa que esto no debe ser normal. Entonces el duelo está diseñado para saber que todo va a estar bien, pero no va a volver a ser igual. Ese igual no es sinónimo de más malo o más triste, lo contrario. Ustedes con esto se van a empoderar de tal manera que ustedes, en especial Stephanie, que me estás diciendo de la muerte de un hijito, tú te vas a empoderar y tú vas a ayudar a otras mamás que han perdido sus nenés. Y tú las vas a sacar adelante y tú vas a evitar que ellas hagan duelos patológicos. ¿Por qué? Porque el duelo, ¿por qué es el lío que se hace uno adentro, cierto? Porque los planes futuros que te habías hecho ya no van a estar. Y ya la vida te cambió. Acuérdate que acabamos de decir, la vida no vuelve a ser normal, no vuelve a ser normal entre comillas. ¿Sí? Yo acabo de tener una pérdida muy terrible. Mi esposo falleció hace 6 meses. Yo no estoy, o sea, yo tengo mi felicidad adentro, que es la paz que yo tengo, que lo atendí hasta el último momento. Entonces esa es la paz que te da a ti y eso lo podemos llamar felicidad. No te aterres que tú puedas reír después de que ya hayas pasado un duelo de estos. Es normal y está bien, porque tú lo que vas a hacer es ayudar a las demás personas a salir adelante. El tema del duelo yo creo que en algún momento lo vamos a tocar muy grande. Lo que sí rápidamente te digo para pasar al último tema que ya se nos acaba esto, es que tú, si tienes recuerdos de tu nené, quítalos. No te vayas a quedar con la ropa de tu nené. No te quedes con fotos de tu nené. Me refiero, bueno, hoy en día como todos tenemos la tecnología, en los celulares, en las cámaras, todo el mundo tiene las fotos. Pero no tengas fotos físicas de tu bebé. Quita esas fotos. Quita la cuna, quita la cama, regala la ropa, regala absolutamente todo lo que tengas de tu bebé. En la medida que uno empieza a guardar cosas, ¿cierto? O sea, ¿qué hice yo? Yo perdí dos bebés, también te quiero decir. Yo lo que hice fue guardar un anillo de Víctor. Yo mandé a hacer un anillo con el anillo de él y el mío, y eso es lo único que yo guardé de él. Porque en la medida que tú tengas esas cosas guardadas, la ropita, etcétera, tú no haces ese desprendimiento y tú te aferras a ese apego y tú no sales adelante. Toca soltar. Exacto, suelta, Stephanie. Sí, toca soltar. Bueno, yo quería, acá John Benjamín Gómez hizo una pregunta, de pronto no viene mucho al tema, pero pues voy a responderte. Mi hijo tiene TDAH, o sea, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, tiene 12 años y le iba muy bien en el colegio, pero de un momento a otro bajó el rendimiento académico al límite que ya perdió un año. ¿Qué debo hacer? Don Benjamín, mira, lo que sucede es que si tu hijo tiene TDAH, seguramente tiene algunos fallos o alteraciones a nivel del lóbulo frontal, que son más como las funciones ejecutivas. Yo acá te voy a responder muy rápido porque el tema es larguísimo. Pero entonces a lo que voy es que si tu hijo iba muy bien, seguramente ya estaba un poco regulado, pero a los 12 años ya empieza a haber un desarrollo de otras funciones ejecutivas fundamentales para poder responder ante demandas académicas que se tienen a partir de los 12 años. Entonces seguramente tu hijo no tiene un nivel de atención igual que se necesita que cuando era niño, ahorita que ya empieza a ser todo un adolescente. Entonces digamos, si tu hijo alcanzaba un periodo de tiempo más o menos de 20 minutos consecutivos, era suficiente para poder responder a las demandas académicas de ese momento. Ya a partir del 6º grado más o menos, las personitas deben tener una capacidad de 40 minutos
consecutivas que muy seguramente el niño no lo tiene actualmente, y eso es predictor a que le empiece a ir mal académicamente. Pues la atención lo es todo, necesita tener un periodo atencional estable, y aparte la atención tiene varios tipos de atención, y entonces por eso te digo que el tema es largo. Pero a la que iba es que lo que te recomiendo es que se le haga una evaluación neuropsicológica, allí se le va a evaluar entonces todo, o sea, la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, el lenguaje, y de todas maneras vale la pena que le mandes a hacer un coeficiente intelectual, de todas maneras. Sin embargo, es como para descartar y ver su desempeño cognitivo en general, pero es más por la etapa en la que está pasando. ¿Listo? Entonces es esto. Acá dice, ¿cuál fue la etapa más difícil para ti, señora Yolanda? Pero ya la respondiste. ¿Y cuál sería el consejo para superarla? Bueno, entonces ya para ir terminando, vamos a hablar un poquito de la nutrición que se debe tener en casa o que debemos practicar cuando tenemos un bebecito con parálisis cerebral. Los bebitos con parálisis cerebral tienen también trastornos de la motilidad gastroesofágica e intestinal. La mayoría de ellos hacen reflujos gastroesofágicos. ¿Eso qué quiere decir? El alimento normalmente pasa por la boca y llega al estómago, al intestino, etcétera, y se elimina. En los niños con parálisis cerebral el alimento se devuelve y muy fácilmente, a veces ni siquiera con la posición, así solito se les está devolviendo. Al devolverse, al hacer una regurgitación, se llama eso, los niños pueden broncoaspirar y ellos se atoran con frecuencia, se ahogan. Eso lo vamos a hablar en el otro capítulo de las urgencias en los niños. Entonces lo importante es que les demos la textura de los alimentos adecuadamente. Primero, no les demos cosas ácidas, no les vamos a dar semillas de tipo maní, dulcecitos de estos pequeños, nada de cosas que se puedan atorar, cubitos de frutas no. Es preferible todo hacerlo en forma de papillas. Papillas, acuérdense, ustedes trozan la frutica, la mezclan con agüita, la cocinan solamente un minuto porque entonces le perdemos las valores de vitaminas a la fruta y preferiblemente no le agreguen azúcar, solamente de pronto si quieren algún saborcito, una esencia tipo vainilla, canela, coco y se las dan por cucharaditas. Ellos también utilizan, digamos, se les puede utilizar los pitillos, es recomendable. No es muy recomendable los vasitos esos que tienen como un chupito, porque ellos no regulan la cantidad de líquido que les va a llegar y se pueden atorar. Los líquidos traten que sean también medio espesitos. Ellos se pueden comer algunos, si los niños pueden manipular los alimenticos, se les puede dar, se les hacen sus sanduchitos o se les pone un bananito, una fruta que ellos puedan manipular y que es blanda, ellos pueden comer de esa forma. Entonces básicamente les hacemos en cremitas, en purés, compotas y traten de hacerlas ustedes mismas en la casa. No agregarles sal ni agregarles azúcar, aprendamos a usar las especias, entonces especias me refiero a albahaca, a laurel, a tomillo, o sea, me refiero a las preparaciones de sal y a las preparaciones dulces, estas esencias, o a mezclar dos tipos de fruticas y eso les gusta mucho a los niños. Ya más adelante, pues ya miramos si ellos ya son capaces de comer algunas cosas más especiales. Hay niños que entonces ni siquiera por vía oral comen, ellos tienen o una sondita por la nariz que es gastroclisis, entre otras eso es muy raro porque nosotros no manejamos, estoy hablando en cuidados paliativos, pero todos iguales en los niños, uno más de 3 semanas no maneja sondas, entonces hay otro sistema que se llaman gastrostomías, es como una llavecita que ellos tienen en su abdomen y por ahí se les alimenta, en ese caso sí vienen unos preparados comerciales especiales que se les dan a los niños por esta vía. Eso sería. Bueno, listo, doctora. Entonces, espérame que quiero
Andrea Carolina Buitrago había hecho una anotación, había dicho que hay padres con hijitos en condición de discapacidad que se niegan a aceptar su diagnóstico, no pasan por etapas porque no salen de esa negación y en muchas ocasiones exigen a sus hijos que actúen como los demás, al ver que no es así se frustran y se sienten muy culpables. Sí, totalmente cierto. Espérame que por acá. Bueno, eso fue lo que dijiste. Acá. Bueno, listo. Yo creo que por ahora entonces esto fue, doctora. Bueno, nosotros vamos terminando ya este live. Queríamos agradecerle a todos los que estuvieron con nosotros conectados, que de pronto ya no están, y los que continuaron con nosotros y los que acabaron de entrar también. Muchísimas gracias a todos. Estamos muy agradecidas y nosotros somos muy contentas de hacer este tipo de charlas, digámoslo así, para ustedes, porque como todos lo saben, ustedes nos enseñan mucho y nosotros queremos también compartirles lo que podamos de nuestro conocimiento. Entonces, muchísimas gracias por todo. Esperamos, si Dios quiere, dentro de 8 días haremos otro. Les estaremos contando el tema y los esperamos con mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias por todo y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Camito divino, te amamos divino. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Ahí. No puedes cambiar. Ay, no me deja. Dice que no puedo cambiar la orientación. Bueno. Sí, ya. Ya, creo que sí. Queda muy bonito, niñez. ¿Nos estás viendo? ¿Se ve mucho mejor? Bueno, estoy mejor. Pero creo que la gente... ¿Tú nos ves horizontal? Sí, yo te veo horizontal. Bueno. Bueno. Buenas noches a todos de nuevo. ¿Cómo está el sonido? ¿Nos escuchan bien? Es que el problema acá mí es que los mensajes yo no los leo porque como está horizontal. Bueno, si te me vas a tocar y por eso. Ahora, si quieres hacerlo hoy, pues lo hacemos así, lo hacemos el lado de concepto. O así, pero Sí, no alcanza. Porque es que no veo. Porque lo otro era acá también. Mira. ¿Quieres que quede un poquito más abajo? Acá. Yo creo que ahí. ¿Sí? Ya muy abajo. Espérate, yo miro. Estamos un poquito retrasados. Es que no me voy a ver, Cami, así, por los mensajes. Sí, no, si tocárselo hoy así, yo traigo el tipo de... La próxima, sí. Hay otra que puedes hacer para Instagram. Va a tocar por allá. Sí, bueno. Sí, porque Es que el lío acá es de verdad los mensajes. tocaría así. Bueno, hagamos así. Listo. Igual lo que Mira, importa bastante lo que importa hoy es lo que vamos a el hablar. contenido, Sí. Ahí está bien la cámara. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos los que están conectados y gracias por la demora, por aguantar la demora. Ya vamos a comenzar. Voy a dar un minutico más y ya. Ay, perdón, Kike. Ya no lo vamos a mover más. Bueno, entonces un minutico más y ya comenzamos. Salud. Así, salud. Salud con jugo de manzana. Con juguito de manzana.